13 años. No era una cita, pero parecía que el granjero pelirrojo quería que así fuera. Había saludado a la joven periodista de una manera demasiado afectiva. Mientras se sentaba frente a ella, su olor la golpeó como una cachetada en la cara. En sus propias palabras, era como si el metal se pudiera podrir. El granjero también era un fotógrafo aficionado, y ella había accedido a conocerlo para utilizar algunas de sus fotos para el artículo que saldría en el periódico. Una decisión de la que comenzaba a arrepentirse. Había algo inquietante en la manera en la que sonreía mientras revelaba cada una de las fotografías. Algunas de las fotos eran retratos individuales, otras eran espontáneas tomas grupales. En otras había mujeres. Todas tenían la mirada perdida. La joven reportera se puso nerviosa. El olor del hombre era abrumador y sentía que algo no estaba bien. Trató de abandonar la conversación eligiendo 2 fotografías que le gustaron. Pero el granjero la seguía presionando para que visitara su granja para un asado. Él criaba el mejor puerco de Canadá. Ella tenía que probarlo. Cuando ella por fin se iba del café, él la siguió. Cuando fue a una cena al otro lado de la ciudad, el granjero rodeaba el lugar en su auto. Le tomaron varias horas y un viaje en autobús hacia la dirección equivocada para asegurarse de lo que había perdido. 14 años después, se dio cuenta de que había logrado escapar del asesino serial más prolífico en la historia de Canadá y que el cerdo que le había ofrecido pudo haber sido carne de una de sus víctimas. Robert Willie Pickton comenzó a asesinar oficialmente en 1991 y continuó haciéndolo hasta 2002, cuando lo atrapó la policía. Pero es sospechoso y se le han atribuido asesinatos que ocurrieron desde 1979. En la semana anterior, nos adentramos en la tumultuosa infancia de Willie Pickton en la granja de cerdos de su familia. También hablamos sobre la precipitada desaparición de sexoservidoras en Vancouver y la renuencia de la policía a investigar a los que se cree fueron los primeros crímenes de Willie. Esta semana culminaremos nuestra investigación analizando la ola de asesinatos de Willie Pickton y las indignantes circunstancias que le permitieron operar por varios años sin ser descubierto. También investigaremos el rumor que dice que alguna de la carne que salía de la granja Pickton era carne humana. Los chicos Pickton, Willie y su hermano mayor David, eran famosos en Vancouver. En las décadas de 1980 y 1990, se rodeaban de pandillas de motociclistas, operaban un desguace de autos y organizaban fiestas a lo grande en la granja de cerdos Pickton, donde las drogas y el alcohol circulaban libremente. Era David quien disfrutaba más de la fiesta, pero Willie siempre asistía a ellas. Willie también era un asistente regular en otra escena social, la del Downtown Eastside, también conocido como el lado oscuro de Vancouver, donde la crisis social que duró más de 3 décadas se encontraba en pleno apogeo. No se sabe exactamente cuándo fue que Willie Pickton comenzó a visitar sexoservidoras, pero los investigadores creen que empezó en 1975 cuando Willie tenía 26 años. Es posible que haya comenzado a visitar trabajadoras sexuales porque no tenía éxito con las mujeres. Como mencionamos la semana pasada, Willie era un chico introvertido y muy callado. Sufrió de abuso escolar y no tenía amigos. La única relación cercana que tuvo fue con Louise, su madre, quien era una mujer dominante. Cuando Willie tenía 29 años, Louise se enfermó gravemente. Willie cuidó de ella, cambió sus pañales y la alimentó hasta que finalmente murió en los últimos meses de 1978. Las trabajadoras sexuales comenzaron a desaparecer de Downtown Eastside poco después de 1979. Muchos psicólogos y oficiales de policía creen que los 2 eventos están relacionados. Ahora y a lo largo de este episodio, Vanessa va a contarnos un poco de psicología. Por favor, hay que tomar en cuenta que Vanessa no es una psicóloga o una psiquiatra profesional, pero ha hecho una amplia investigación para este show. Gracias, Greg. De acuerdo a la psicóloga Tamara McClintock Greenberg, convertirse en proveedor de cuidados de uno de nuestros padres puede ser la experiencia más traumática. Frecuentemente la inversión de roles trae a colación una infinidad de experiencias de la infancia, especialmente las más traumáticas e inquietantes, las que el niño sentía que no podía controlar. Para Willie, estas experiencias pudieron haber tenido que ver con el constante abuso verbal y emocional que recibía por parte de Louise
y el sentimiento de impotencia que sentía cuando le hacían bullying en la escuela. Willie no era un chico brillante y no tenía las herramientas para lidiar con las complejas emociones que experimentó cuando cuidó de su madre. Esta nueva ola de impotencia pudo haberlo alentado a buscar poder en donde fuera. En otras palabras, revivir el trauma. Pudo haber sido lo que le hizo explotar y luego lo llevó a matar a las mujeres a las que les pagaba por sexo. Desafortunadamente, aquí es cuando la historia de Willie comienza a ponerse turbia. Entre 1979 y 2002, 62 trabajadoras sexuales desaparecieron de Downtown Eastside. Willie ha sido aludido con el asesinato de 49 de ellas, pero nunca ha identificado a ninguna víctima. El resto son meramente conjeturas, a pesar de que la policía está casi segura de que al menos 12 desapariciones fueron obra de Willie. La primera de ellas fue Laura Ma, quien fue reportada como desaparecida en agosto de 1985. Tenía 42 años. Como muchas de las mujeres que vivían en el área del Downtown Eastside, Ma era una indígena canadiense. En Canadá se refieren a los pueblos indígenas como aborígenes canadienses o gente de las primeras naciones. Las mujeres aborígenes de Canadá sufren de pobreza extrema, altos índices de violencia sexual y doméstica y pocas oportunidades de educación. En 2009, la Fuerza Especial de Mujeres Desaparecidas investigó el rastro de Ma y determinó que no fue una de las víctimas de Picton. Pero por 24 años, sin ningún tipo de evidencia, basándose solamente en su género y origen étnico, Ma fue clasificada por la policía como probable trabajadora sexual y adicta a las drogas. Su rostro apareció en carteles que enlistaban a drogadictos desaparecidos. Cuando sus hijos protestaron y aseguraron que su madre jamás había consumido drogas, fueron ignorados por la policía de Vancouver. Después, en marzo de 1986, Elaine Allenbach, una trabajadora sexual de 21 años, también desapareció de Downtown Eastside. En julio de 1988, le siguió Teresa Ann Williams. Un trozo de hueso de una pierna humana apareció en un parque ese mismo año. Más tarde, se descubriría que ese hueso era de Teresa. Elaine Domba, de 34 años, fue la siguiente trabajadora sexual que desapareció en 1989. La siguió Ingrid Soet en agosto de ese mismo año. A pesar de que ella no era sexoservidora ni adicta, Ingrid sufría de una grave enfermedad mental. Al igual que las demás víctimas, fue estigmatizada y, por lo tanto, excepcionalmente vulnerable. Para este punto, uno esperaría que la fuerza policíaca de Vancouver estuviera en pánico por el creciente número de trabajadoras sexuales desaparecidas, pero ese estaba lejos de ser el caso. La policía sostenía que estas mujeres tenían un riesgoso estilo de vida que saldría a la luz eventualmente. Mientras tanto, las sexoservidoras se reunían en los albergues que vivían y hablaban sobre el asesino serial que acechaba las calles de Vancouver. Se volvió habitual escuchar a las mujeres decir: "Yo soy la siguiente. Si no regreso esta noche, él me atrapó". La comunidad de sexoservidoras de Vancouver se movilizó exigiendo justicia para los casos de sus amigas desaparecidas, pero siempre eran rechazadas. La unidad de personas desaparecidas del Departamento de Policía de Vancouver frecuentemente se negaba a tomar informes sobre trabajadoras sexuales desaparecidas. Entre las autoridades prevalecía la creencia de que las trabajadoras sexuales desaparecidas solo estaban en largos atracos de drogas o se habían mudado a otra ciudad en busca de nuevos clientes. Este prejuicio continuó, incluso después del arresto de Gilbert Paul Jordan, un asesino serial que atacó a sexoservidoras indígenas de 1965 a 1988. La policía de Vancouver tenía un sobrenombre para sus víctimas: jordanesques. En febrero de 1991, sexoservidoras locales y sus aliados organizaron una marcha para recordar a las víctimas, la cual también sirvió como protesta contra la inacción policial. Afortunadamente, la marcha llamó la atención de la Real Policía Montada de Canadá. Los Mounties crearon un escuadrón especial llamado Proyecto Eclipse para ayudar a la policía de Vancouver a investigar las desapariciones de mujeres. Mientras los Mounties continuaban investigando, en agosto de 1991, otra mujer desapareció. Nancy Clark, de 25 años. Desapareció el día del cumpleaños número 8 de su hija mayor. La hija menor de Nancy
tenía solo 8 meses de nacida. Nunca hubiera dejado a sus hijas voluntariamente. La familia de Nancy dijo a la policía que había dejado de trabajar en las calles 2 semanas después de que escuchó sobre un posible asesino serial. Pero su desesperación por conseguir dinero la llevó de nuevo a su trabajo habitual. El 23 de octubre de 1991, el Proyecto Eclipse presentó sus hallazgos a la policía Victoria. El Escuadrón Eclipse creía que había al menos un asesino serial operando en Downtown Eastside y podía haber hasta 2 o 3. Adicionalmente, consultaron a 5 criminólogos y todos corroboraron sus sospechas. La tipología de los criminales era algo nuevo en aquel entonces. La policía de Vancouver no pensó mucho en el concepto. Ignoró a los criminólogos de la Real Policía Montada de Canadá, diciendo que Vancouver no tenía los recursos para investigar a un asesino serial. El Proyecto Eclipse terminó sin que el Departamento de Policía de Vancouver tomara ningún tipo de acción. Por otro lado, Willie Picton se mantenía ocupado. Él y David, su hermano mayor, expandieron las operaciones de la granja y comenzaron a organizar peleas de gallos. Una brutal práctica ilegal en Canadá. Las peleas de gallos fueron un gran negocio para los Picton. Cientos de personas llegaban a apostar y se iban de parranda después de la pelea. En Norteamérica, las peleas de gallos son generalmente vistas como abuso animal. De acuerdo al diario de Patología Veterinaria, hay suficientes evidencias de que cuando la gente es abusada, los animales están en peligro. En otras palabras, ya sea que se comience el abuso con humanos o animales, la gente abusiva tiende a lastimarlos a ambos. Un estudio de 2009 para el diario de Violencia Interpersonal encontró que 60% de las personas que dijeron haber sido testigos de crueldad animal en sus hogares cuando eran niños, también presenciaron abuso infantil y violencia doméstica. Willie había sido testigo de ambos cuando era niño y ahora de adulto se encargaba de organizar peleas de gallos. Pero la vida en la granja no solo era beber y apostar. Los hermanos seguían intentando mantener su negocio de carnicería. A pesar de las décadas de práctica, Willie nunca aprendió a destazar bien a los cerdos ni al ganado. Debido a la mala técnica de Willie, mucha de la carne producida en la granja Picton tenía una desagradable textura fibrosa y un color grisáceo. La novia de Dave describió la carne molida que le dio Willie como un plato lleno de lombrices de tierra. También se había ganado la reputación de comprar animales enfermos que otra gente no quería utilizar. No se sabe por qué cayó en esta práctica, pero es casi seguro que afectó de manera negativa la calidad de la carne. En una ocasión, Willie ofreció un pernil de cerdo a alguno de los trabajadores de maquinaria pesada de la granja. Cuando se lo llevaron a casa y lo cocinaron para cenar, descubrieron que la carne estaba rancia. Los invitados que estaban familiarizados con la carnicería de Willie se rehusaban a comer cualquier cosa que saliera de los congeladores donde Willie mantenía la carne para vender. Cuando los hermanos Picton hacían fiestas, asaban un cerdo o cabrito entero para sus invitados. De esta manera, Willie solo tenía que matar al animal y no tenía que hacer cortes de carne. A pesar de ser solitario por naturaleza, Willie parecía disfrutar de las fiestas y de mostrar su granja, mientras que nadie invadiera su espacio privado. Era una de las pocas cosas que enfurecían a Willie. Los invitados percibían a Willie como un anfitrión amigable, aunque un poco extraño. Además, había ganado reputación como buen mecánico. Motociclistas y pilotos profesionales le llevaban sus vehículos averiados y en poco tiempo estaban de regreso en la carretera. Podía reparar casi todo por la mitad de precio. Willie Picton también tenía una amistad cercana con una mujer. Su nombre era Lisa Giles y había conocido a Willie en 1962 cuando tenía 5 años. El padre de Lisa era blanco y su madre china. Ambos abandonaron a Lisa cuando era muy pequeña, por lo que fue criada por sus abuelos chinos. Era una niña triste y solitaria, con pocos amigos para platicar. Cuando tenía esos 5 años, visitó con sus abuelos la granja familiar de los Picton para comprar carne. Willie, quien en aquel entonces tenía 13 años, notó que la pequeña estaba triste y le dio un paquete de salchichas para que se llevara a casa. Fue un acto de bondad que recordaría 30 años después, cuando la volvió a ver. Para ese entonces, Lisa era una motociclista empedernida con un profundo disgusto por la policía. Lisa se reencontró con Willie a principios de la década de 1990
cuando su hijo se hizo amigo del sobrino de Willie. Una tarde, los chicos habían estado bebiendo y conduciendo cuando todavía eran menores de edad. Lisa entró en pánico y llamó a Willie. Él encontró a los dos adolescentes y los regresó a casa a salvo. Willie no era particularmente atractivo, pero tampoco lo era Lisa. Ella era mal hablada, bebía en exceso y fumaba sin cesar. No le asustaba ninguno de los rasgos que hacían de Willie un amigo poco atractivo. Si él apestaba como regularmente lo hacía, ella le ordenaba que se diera un baño. Su ocupación no le preocupaba en lo más mínimo. De hecho, frecuentemente lo acompañaba en el matadero. Mientras él mataba animales, ella cortaba carne. No había ninguna relación sexual entre Willie y Lisa. Algunas veces se acurrucaban en la cama, pero nunca pasó de eso. Sin embargo, su amistad con Lisa Yelts fue probablemente lo más cercano al amor que experimentó Willie. Hubo otras mujeres con las que se relacionó a lo largo de la vida, incluida una mujer llamada Tania, quien fue su compañera de cuarto por un tiempo, pero ninguna otra había entrado al granero para ayudarle a sacrificar ganado. A pesar de que unas cuantas desafortunadas descubrirían lo que en verdad estaba haciendo con su triturador de carne. En 1991, un equipo especial de criminólogos de la Real Policía Montada de Canadá investigó la desaparición de mujeres en Downtown Eastside, pero los hallazgos que sugerían la existencia de un asesino serial en el área fueron ignorados. Después del fracaso de Proyecto Eclipse, los Mounties dejaron de colaborar con la policía de Vancouver, pero en 1992 resurgió la crisis de mujeres desaparecidas. Ahora, gracias a los esfuerzos de periodistas, la policía no podía ignorar la situación. El 6 de junio de 1992, Caitlin Waitley desapareció. Tenía 39 años y era conocida por las autoridades, pues había sido detenida por un policía encubierto. Kathleen era negra, o como decimos ahora correctamente, afro. Medía 5 pies con 2 pulgadas de altura y era conocida por ser una mujer valiente. Al igual que muchas de las otras mujeres desaparecidas, Kathleen consumía drogas. El 16 de octubre de 1992, Elsie Sebastien, de 40 años, fue la siguiente en desaparecer. Era miembro de la Primera Nación Pachitat y tenía 4 hijos que la adoraban. A pesar de su problema con las drogas, pidieron una y otra vez que Elsie se incluyera en la lista de personas desaparecidas, pero la policía de Vancouver les dijo que las mujeres indígenas de 40 años no desaparecen. El 15 de abril de 1993, Teresa Louise Triff desapareció. Tenía 31 años. Era una mujer pequeña y solo pesaba 111 libras. Se sabe muy poco de su vida y las circunstancias de su desaparición. Fue la 15ª mujer en desaparecer del distrito de Downtown Eastside desde 1979. La víctima número 16 fue Lade Miner, quien no regresó a casa en la Navidad de 1993 y fue reportada como desaparecida en febrero de 1994. El 19 de agosto de 1994 desapareció la víctima número 17. Era Angela Arsenault, de solo 17 años, que subió a un autobús después de una cita con su novio en el centro de Vancouver y nunca la volvieron a ver. La policía de Vancouver estaba bajo presión una vez más. Cada vez se volvía más difícil ignorar la desaparición de estas mujeres a pesar de su estigmatizada posición social. Después, en 1995, otras 5 mujeres desaparecieron en un año. Catherine González, Catherine Knight, Dorothy Spence, Diana Melnick y una 5ª mujer, cuyo cráneo fue encontrado en el pantano Mission, pero nunca fue identificada. Las 2 Catherines venían de familias grandes. Ambas sufrieron de abuso y fueron testigos de alcoholismo en sus hogares. Las 2 vivían en las calles y utilizaban el trabajo sexual como modo de supervivencia. Pero ambas se mantenían en contacto con sus familias llamando por teléfono regularmente hasta su desaparición en 1995. Dorothy era una mujer indígena. Uno de sus hijos aún recuerda sus habilidades en la cocina y amable personalidad. También tenía problemas con las drogas, al igual que Diana, una chica de clase alta que creció montando caballos y escuchando heavy metal. Dorothy y Diana crecieron en circunstancias muy diferentes, pero la heroína las llevó a acabar en el mismo lugar,
el sórdido destino de Downtown Eastside. Cuando Diana desapareció no tenía idea que acababa de heredar una fortuna. Se habría enterado de la parte que le había dejado su madre de su patrimonio de $6 millones. Si hubiera asistido a la audiencia el 27 de diciembre de 1995. No se presentó y 2 días más tarde, su familia la reportó como desaparecida. Se sospecha que estas 22 mujeres fueron de las primeras víctimas de Willie Pickton. Hasta este punto se había mantenido fuera del radar de la policía. Interesantemente, fue una serie de 4 asesinatos ajenos a Willie los que le hicieron ganar la atención de las autoridades. En 1995, 4 sexoservidoras fueron asesinadas en Downtown Eastside. Sus nombres eran Mary Lidweir, Tracy Oladji, Victoria Younger y Tammy Bibe. Sus muertes fueron conocidas colectivamente como los asesinatos del Valle. Estas mujeres tenían pocos amigos en la vida, pero en la muerte encontraron a una poderosa aliada, Kim Pemberton, una reportera del Vancouver Sun, quien se negaba a permitir que el asunto de las mujeres desaparecidas de Downtown Eastside pasara desapercibido. Una y otra vez confrontó a la policía de Vancouver sobre su relajada actitud frente a la ola de desapariciones y homicidios. Kim no era popular con la policía. Les reclamaba públicamente su falta de interés en las víctimas de homicidio que trabajaban como sexoservidoras o eran adictas a las drogas. Y finalmente, la policía de Vancouver fue forzada a investigar la posible existencia de un asesino serial en el área. Pero buscaron en todos los lugares equivocados, comenzando por Seattle. De 1982 a 1984, el asesino del Rio Green asesinó trabajadoras sexuales en el área de Seattle. La policía de Vancouver inicialmente pensó que el mismo asesino serial se había mudado a Vancouver para continuar con su ola de asesinatos. La teoría tenía un poco de sentido. Ambos asesinos gustaban de trabajadoras sexuales y Gary Leon Ridgway, uno de los primeros sospechosos, era visto frecuentemente en Vancouver. Es probable que Ridgway, quien más tarde confesaría ser el asesino del Rio Green, fuera responsable de algunas de las muertes y desapariciones de Vancouver. Pero cuando las pruebas iniciales de ADN descartaron a Ridgway como el asesino del Rio Green, la policía sospechó por primera vez de Willie Pickton. Los hermanos Pickton eran conocidos localmente por causar problemas, mucho antes de que se relacionara a Willie con los asesinatos del Valle. Nunca habían sido sospechosos de homicidio anteriormente, pero sus ruidosas fiestas y asociación con pandillas criminales de motociclistas los hicieron resaltar ante los investigadores. A pesar de que odiaban a la policía, Willie dio voluntariamente una muestra de ADN a los investigadores de crímenes mayores que trabajaban en los asesinatos del Valle. La muestra no coincidió. Después de que Willie pasara el examen de ADN en 1995, dejó de ser una prioridad para las autoridades. No había sido eliminado formalmente como sospechoso, pero la policía siguió otras pistas. Y Willie, sintiéndose inmune a la fuerza de la ley, después de evitar su arresto, continuó con nuevos crímenes. Incluso, los hermanos Pickton parecían burlarse del pueblo cuando fundaron una organización de caridad en 1996, a la que llamaron The Piggy Palace Good Times Society. La sede era un bar que compraron con los ingresos que obtuvieron de la venta de un terreno. Su misión era organizar eventos para recaudar fondos a beneficio de grupos dignos. Para la inauguración, Willie se afeitó, lo que era muy extraño. En realidad, su fundación era más bien una forma de evadir impuestos. Strippers, miembros del Hell Angels e incluso algunos policías fuera de servicio eran solo algunos de los asistentes de sus fiestas. La policía no solo había dejado libre a Willie, ahora también estaban yendo a sus fiestas y bebiendo con él. También en 1996, 3 mujeres desaparecieron de Downtown Eastside: Frances Young, Tanya Marlowe Hollick y Olivia Williams. Cuando la familia de Tanya intentó reportar su desaparición, la policía de Vancouver respondió: "Su hija solo se está divirtiendo, no nos haga perder el tiempo". La hermana de Tanya llamó sin cesar al departamento de personas desaparecidas por 2 días seguidos, hasta que finalmente accedieron a levantar el reporte. Pero al igual que el resto de las desapariciones de aquel entonces, no fue investigada. Muchas de las mujeres que desaparecieron entre 1995 y 1998
Vivían o habían vivido en Burn-On Rooms, una pensión para trabajadoras sexuales en Downtown Eastside. Willie Pickton era un visitante frecuente. También conocía el Hotel Astoria, otro lugar en el que las sexoservidoras ejercían su profesión. Ahí fue donde Tracy Valliant conoció a Willie Pickton. De acuerdo al libro En la granja, Robert William Pickton y la trágica historia de las mujeres desaparecidas de Vancouver, lo había visto anteriormente en la zona. Las trabajadoras sexuales hablaban de sus clientes y habían escuchado de Willie. Nada bueno, pero tampoco nada tan malo como para que pensara 2 veces antes de aceptar su dinero a cambio de sexo. Un día de 1996, Willie se acercó a Tracy y le pidió sexo oral. Acordaron el precio de $40 y Tracy se subió a la camioneta de Willie. El olor golpeó a Tracy como un tren de carga. La camioneta apestaba a animales muertos, a estiércol y a muchas cosas que no podía siquiera describir. Como si eso no fuera lo suficientemente desagradable, cuando Tracy y Willie fueron a su remolque en la granja de cerdos, estaba tan desordenado que ni siquiera pudieron llegar a su habitación. Tracy le hizo sexo oral a Willie en la desordenada cocina y después estaba lista para irse. Willie se subió los pantalones y le prometió que la llevaría a casa. De pronto Willie se molestó. Acusó a Tracy de robarle su cartera mientras sus pantalones estaban en el suelo. Antes de que ella pudiera reaccionar, él se abalanzó sobre ella sujetándola del cuello de su blusa, con un cuchillo de carnicero en la mano. No se sabe exactamente si Willie en realidad pensaba que Tracy había tomado su billetera. La policía cree que fabricaba mentiras para ponerse furioso y atacar a las mujeres que visitaban su remolque. Tracy se defendió con todo lo que tenía. Finalmente, se logró librar de Willie después de que el afilado cuchillo arrancara 2 botones de su blusa. Tracy salió corriendo del remolque temiendo por su vida. Cuando Willie salió a perseguirla, ya no parecía enojado. Tranquilamente le dijo a Tracy que se subiera a la camioneta para llevarla de regreso a Downtown Eastside. Ella no tenía otra manera de llegar a casa, por lo que aceptó. Mientras llevaba a Tracy a su casa, le dijo que le gustaba ayudar a sexoservidoras jóvenes que querían rehabilitarse. Las encontraba en la calle y las llevaba a su casa. Willie se enfurecía cuando algunas de ellas volvían a consumir heroína después de que él había intentado ayudarlas. Willie le dijo a Tracy que los adictos que recaen no merecen vivir. Tracy era adicta a pesar de que Willie no lo sabía. Ella misma había sufrido varias recaídas. Fue un espeluznante viaje de regreso a Downtown Eastside. Tracy no se molestó en llamar a la policía para reportar el ataque. Sabía que la policía de Vancouver no haría nada al respecto. Estaba contenta con haber escapado viva. Ella fue una de las pocas mujeres que vieron el lado oscuro de Willie y vivieron para contarlo. La mayoría de las mujeres que vieron el cuchillo de carnicero de Willie terminaron su vida colgadas como cerdos en un gancho dentro del granero. Por estas mismas fechas, Lisa Yeld, la amiga cercana de Willie, se fue de la ciudad. Ella había sido la única persona, además de Willie, que visitaba regularmente el matadero. Sin Lisa a su lado, Willie era libre de pasar más tiempo atacando mujeres. Y estaba solo. Era el único encargado de la granja, especialmente ahora que la fundación estaba consumiendo casi todo el tiempo de Dave. Dave tenía una visión más grande para la marca de la familia Pickton. Quería más que una granja de cerdos y un bar. No pensaba mucho en su hermano, ni en lo que estaba haciendo ahora que pasaba tanto tiempo a solas. En la noche del 22 de marzo de 1997, Willie condujo a Downtown Eastside para buscar sexo y también algo más. Algo que lo dejara más satisfecho de una manera que el sexo no podía. Willie encontró a su presa casi inmediatamente, Wendy Lynn Eisteter, una mujer de 30 años adicta a la heroína y la cocaína. Wendy no quería ir a la granja de Willie, pero él le ofreció $100 por sexo oral. Era más de lo que podía hacer en la calle de Downtown Eastside. Viviendo con una adicción que le costara $200 por día, Wendy no podía darse el lujo de despreciar esa cantidad de efectivo. Se subió en la sucia camioneta. Quería drogarse antes de tener sexo con el desagradable granjero, por lo que Wendy le pidió a Willie que se detuviera en una gasolinera que estaba a 2 minutos de la granja. Dijo que quería usar el baño, pero Willie se negó. Cuando llegaron, el remolque de Willie estaba increíblemente sucio, igual que cuando Tracy había estado ahí, solo que esta vez
Willie había hecho un camino entre la basura lo suficientemente ancho para llegar a la habitación. Wendy siguió a Willie. No tenía cama ni cobertor, solo un sleeping bag en el suelo, pero pagó en efectivo y aceptó usar condón. Wendy y Willie tuvieron sexo por aproximadamente 5 minutos. Después de que terminaron, Wendy pasó al baño para drogarse, pero se distrajo y no le atinó a la vena, desperdiciando las drogas. De acuerdo a En la Granja, Wendy quería llamar a su novio Stu, pero Willie no le permitió usar el teléfono. Solo le prestó un directorio telefónico para que consiguiera el número de Cordova Rooms, el destartalado hotel en el que se quedaba con Stu. Willie prometió que la llevaría a una gasolinera con un teléfono público para que pudiera llamar a casa. Mientras Wendy estaba atraída con el directorio telefónico, Willie se escabulló detrás de ella. Estaba sosteniendo una de sus herramientas favoritas, un par de esposas. Súbitamente las puso en sus muñecas. Cuando Wendy volteó y vio la mirada ansiosa y hambrienta de Willie, se dio cuenta que estaba frente a frente con un asesino. ¿Fue un momento para pelear o huir? Wendy eligió pelear. Mordió, pateó, rasguñó, golpeó y abofeteó lo mejor que pudo con las esposas colgando de sus muñecas. La pelea los llevó hasta la cocina de Willie. Ahí había un cuchillo de carnicero sobre la mesa. Wendy logró alcanzarlo, pero tenía tanto miedo que accidentalmente lo tomó por el filo. Con sangre goteando de la palma de su mano, Wendy logró cortar la mejilla de Willie. Él aulló de dolor. Continuaron luchando. Se salieron del remolque mientras forcejeaban por el cuchillo. Con sangre goteando de la palma de su mano, Wendy logró cortar la mejilla de Willie. Ambos estaban perdiendo sangre rápidamente. Willie sujetó a Wendy contra la camioneta. Ella vio el cuchillo en su mano. Después lo vio cerrar los ojos. Willie se desmayó por la sangre que había perdido antes de que pudiera dar el golpe final. Pero Wendy también estaba muy débil. Él la había acuchillado en el estómago, dejándola gravemente herida. Pero su deseo de vivir era más fuerte. Wendy logró ponerse de pie y comenzó a correr fuera de la granja, dejando a Willie desangrarse en el suelo. Poco después de la medianoche del 23 de marzo de 1997, Wendy Lynn Estiter estaba horriblemente herida a consecuencia de una pelea que sostuvo con el asesino serial Willie Pickton. Con los intestinos desbordándose por una enorme cortada que tenía en el estómago, salió corriendo de la granja de cerdos Pickton hacia 2 casas que veía a lo lejos. Todavía llevaba el cuchillo de carnicero que usó para defenderse de Pickton. Se aventó contra las ventanas de la casa más cercana, dejando huellas con su sangre. Wendy sabía que solo tenía unos cuantos minutos antes de que ella también colapsara por la pérdida de esta. Desesperada, Wendy rompió 2 ventanas, pero los dueños de la casa nunca aparecieron. Justo entonces, un carro pasó por donde estaba. Wendy vio a una mujer en el vehículo y movió los brazos pidiendo auxilio. Al principio el auto continuó su camino, pero se detuvo justo a mitad de la carretera y se dirigió hacia donde estaba Wendy. En el auto iba una amable pareja de ancianos que creyeron la historia de Wendy a pesar de que estaba cubierta de sangre y sostenía un cuchillo. Llamaron al 911 y pidieron ayuda para Wendy y para Willie, quien estaba herido en la granja. A pesar de su grave condición, Wendy contó a la pareja exactamente lo que le había pasado. No quería que Willie se saliera con la suya. Wendy fue admitida en el Hospital Royal Columbian a las 2 a.m. el 23 de marzo de 1997. Sus heridas eran tan graves que los doctores no sabían si lograría sobrevivir. Afortunadamente, lo logró. Para el lunes 24 de marzo, Wendy se sintió lo suficientemente bien para contar a la policía cada detalle de su encuentro con Willie. Esto debería haber sido el final de la carrera como asesino de Willie Pickton. Pero una vez más, la policía de Vancouver se enfocó en sus prejuicios contra las trabajadoras sexuales y drogadictas en lugar de intentar atrapar al asesino serial. La policía tardó en tomar acción y creía que la pelea había sido una disputa mutua y no un intento de homicidio. Por su parte, Willie estaba gravemente herido. Recibió más de 100 puntadas, la mayoría en el brazo, espalda, cuello y quijada. Wendy lo apuñaló tan fuerte en la boca que le rebanó la parte de arriba de varios dientes. No podía comer ni un solo bocado. Pero su hermano Dave no estaba listo para hacerla de su enfermera. Llamó a Lisa Yells y le suplicó que regresara a casa para cuidar de Willie.
Dave le ofreció a Lisa $200 por cuidar a su hermano por algunos días y limpiar los charcos de sangre que ya se habían secado en el remolque. Lisa aceptó de mala gana. Cuando llegó a la granja, Willie tenía una historia lista. Diría que una sexo servidora había tratado de robarle y lo apuñaló cuando él se resistió. Lisa Yells era una mujer paranoica. Por mucho que quisiera Willie, su historia era difícil de creer, incluso cuando esa era la historia que la policía estaba investigando. Ella comenzó a husmear en el remolque mientras limpiaba, y lo que encontró le dio motivos para dudar de su viejo amigo. Willie tenía una colección de identificaciones y otros artículos personales que pertenecían a mujeres que ella nunca había conocido. Lisa no sabía qué hacer con esa colección. ¿Entregarla a la policía, a quien ella odiaba, o ignorarla? Algo que posiblemente le costaría muy caro. La decisión fue hecha por Lisa. El 8 de abril de 1997, casi 2 semanas después de que Lisa llegara al tráiler, Willie fue arrestado por intento de homicidio. A pesar de que en un inicio, la policía investigó la posibilidad de que ambas partes fueran culpables del altercado, las heridas de ambos coincidían con la historia de Wendy y no con la de Willie. Pero la suerte estaba del lado de Willie. Wendy estaba aterrada de volver a verlo, especialmente después de que escuchó que Dave Picton había contratado a un investigador privado para conocer más de ella e intentar desacreditarla. Wendy no se presentó al juicio. Los cargos fueron retirados. Willie era libre de regresar a su granja y seguir matando. Los casos de mujeres desaparecidas continuaron aumentando. Kelly Little era una mujer indígena trans que desapareció el 23 de abril de 1997. Después fue Janet Henry, también una mujer de las primeras naciones que tenía 37 años. En agosto, la exporrista Helen Hallmark desapareció. En ese mismo mes también desapareció Jacqueline Murdoch. No está claro si Dave sabía lo que Willie estaba haciendo en la granja a lo largo de este tiempo. Siempre lo ha negado. Pero los familiares de muchas de las víctimas creen que Dave era su cómplice. Al menos, Dave estaba consciente de que Willie constantemente llevaba sexoservidoras a la granja. Después, en septiembre de 1997, Dave comenzó a reclutar trabajadoras sexuales para Willie. Conoció a Renata Bond en Downtown Eastside y le ofreció $100 por encontrar a una mujer que le hiciera sexo oral a Willie. Renata hacía lo que Dave le pedía, por lo que comenzó a visitarla cuando Willie quería sexo. Cada vez que Renata conseguía a una trabajadora sexual, obtenía efectivo y drogas como parte de su comisión. Dave le pedía que buscara perdedoras, mujeres que no se quejaran para salir fuera de la ciudad para trabajar. Renata estaba tan acostumbrada a la rotación de Downtown Eastside que nunca se dio cuenta de que las chicas que convencía de ir a la granja de Willie nunca regresaban. Una de ellas fue Sherry Irving, una mujer indígena de 24 años que se había estado quedando con ella. Le debía dinero a Renata. Cuando no regresó de la casa de Willie, Renata pensó que Sherry no quería pagarle. Marnie Frey, una joven trabajadora sexual que además de ser adicta tenía antecedentes penales, desapareció el 24 de septiembre de 1997. Marnie sentía lástima por Willie. Ella tenía un cariño especial por los seres humanos vulnerables. Solía dar sus pertenencias a quienes parecieran necesitarlas, incluso si eso significaba que ella se quedara sin nada. Hasta su desaparición, Marnie había estado en contacto con su familia. Era la madre de Britney, una niña de 5 años que vivía con sus padres. Cuando dejó de llamar para preguntar por Britney, su familia sospechó que algo terrible le había pasado. No sabemos exactamente cómo lo hizo, pero Willie asesinó a Marnie. La convenció de ir a la granja con él. Quizás era una de las adictas que prometía ayudar. Después se enfureció cuando ella recayó. Tal vez era solo otra trabajadora sexual que había contratado por una noche y como a Wendy, la esposó cuando estaba distraída. Después de descuartizar a Marnie, tal vez con el mismo cuchillo con el que trató de asesinar a Wendy, Willie enterró parte de su quijada y algunos de sus dientes en la granja. Y es probable que el resto lo haya puesto en el triturador de carne. Después, tal vez lo vendió o regaló como si fuera carne molida de cerdo. La siguiente en desaparecer fue Cindy Felix, quien había nacido en una familia adinerada pero se había hundido en las drogas. Su familia se mantenía en contacto con ella.
Cuando abruptamente dejó de llamar por teléfono, inmediatamente pensaron que había muerto. Tenemos aún menos información de lo que le pasó a ella, pero sabemos que estuvo en la granja de Willie el tiempo suficiente para dejar rastros de su ADN. Quizás su cuerpo también pasó por el triturador de carne, pero esta vez Willie no se molestó en mantener su mandíbula como recuerdo. El 24 de diciembre de 1997, Willie tomó un descanso de los asesinatos para jugar una broma. Condujo hasta Downtown Eastside con 2 cerditos en su camioneta y los dejó libres en la calle Hastings. Después, Willie pasó el resto del día viendo a los cerditos correr asustados por el vecindario. Particularmente, disfrutó ver a los policías persiguiéndolos. Pero pronto continuó con sus asesinatos. Justo después de Navidad, Kerry Koski desapareció. Después de asesinar a Kerry, a finales de 1997, Willie se sentía invencible. Seguía asesinando y la policía de Vancouver no sospechaba nada. Después de revisar exhaustivamente los casos de las mujeres desaparecidas de Vancouver, la policía anunció públicamente que no creía que un asesino serial anduviera suelto en la ciudad. Por supuesto que esas fueran buenas noticias para el asesino serial local. De nuevo, Willie escaló sus actividades delictivas después de ver el informe en las noticias. A principios de abril de 1998, Sarah Jane DeBris, una drogadicta y trabajadora sexual que estaba al tanto de la crisis de mujeres desaparecidas, escribió un poema sobre el asesinato. De acuerdo a On the Farm, una parte decía: el cuerpo de una mujer fue encontrado con golpes que imposibilitaban su reconocimiento. Tú bebes tu café, fumas tu cigarro, cambias la página, le das una mordida a tu pan tostado. Solo un día más, solo una muerte más. Pocos días más tarde, desapareció. Al igual que el cuerpo de Cindy, los restos de Sarah nunca fueron recuperados. Solo se encontraron rastros de su ADN. Sarah fue la mujer número 48 en desaparecer en Downtown Eastside desde 1979. La número 49 fue Inga Hall. Reporteros locales habían presionado por años a la policía de Vancouver sobre la crisis de mujeres desaparecidas sin ningún tipo de resultados. Incrementaron los reportajes sobre el tema y una vez más la policía de Vancouver insistió en que no había un asesino serial en Downtown Eastside. Los artículos de los periódicos llegaron a Bill Hiscox, quien el 28 de julio de 1998 llamó a Wayne Lane, el mejor amigo de Sarah Jane DeBris, para platicar. Bill había leído una entrevista con Wayne Lane en el periódico y se sintió conmovido. Bill relacionó la historia con las que le había contado una amiga, Lisa Yells, quien había ayudado a Bill a conseguir trabajo en la granja Picton. Bill le dijo a Wayne que Lisa y él habían visto identificaciones, carteras y artículos de mujer que les parecían sospechosos en el remolque de Willie. Bill había dado esta información varias veces a la policía de Vancouver, pero nunca hacían nada al respecto. Ni siquiera mientras las mujeres seguían desapareciendo. En abril de 1999, la policía de Vancouver finalmente respondió ofreciendo una recompensa de $100,000 por información sobre las mujeres desaparecidas. Mientras tanto, una joven llamada Lynn Ellingsen estaba trabajando en la granja Picton, llevando las cuentas y ayudando con diferentes actividades. Era drogadicta, pero a los Picton no les importaba. De hecho, ellos mismos le vendían las drogas. Vivía en la granja con ellos y la trataban como familia. Una noche de primavera, Willie llevó a Lynn a Downtown Eastside, donde pretendía encontrar una cita. Eligieron a una joven de cabello corto y oscuro. Ella estaba dispuesta a pasar la noche en la granja. Lynn y la joven sexo servidora se llevaron bien. Fumaron crack juntas hasta que Willie se despertó y le dijo a la trabajadora sexual que lo acompañara a su habitación. Lynn regresó a su cuarto y fumó más crack. Poco tiempo más tarde, estaba demasiado drogada para recordar exactamente cuando Lynn vio una luz encendida en el granero. Era el mismo granero donde Willie destazaba a los cerdos. Le pareció extraño. Confundida por las drogas, se levantó de la cama y se dirigió hacia el granero para ver lo que estaba pasando. Lo primero que vio fueron 2 piernas humanas con las uñas pintadas de rojo colgando sobre el suelo. Para cuando Lynn se dio cuenta de lo que estaba viendo, Willie la tomó del brazo,
La llevó adentro del granero para que viera a la trabajadora sexual que habían recogido unas horas antes, ahora muerta, colgando del mismo gancho que usaba para los cerdos y el ganado. Lynn quería correr, pero Willie sostenía su brazo con fuerza. Le decía una y otra vez que la mujer era como un cerdo y que por eso la estaba destazando como un animal. Su cuerpo estaba abierto por la mitad. Willie estaba vaciando sus entrañas en una cubeta. Lynn estaba sorprendida por el color amarillo de la grasa de la mujer. Era muy diferente al color blanco que había visto en la grasa de los animales. No sabemos si Willie se comió a alguna de sus víctimas, pero su ritual era similar a los de los caníbales. La terapeuta Karen Hyland dice que para una pequeñísima parte de la población, el canibalismo se puede volver adictivo. Para la gente con fantasías caníbales que actúa de acuerdo a sus deseos, la emoción de cumplir su fantasía libera una ráfaga de dopamina, un neurotransmisor asociado con placer intenso. Esto puede incitar a alguien a llevar a cabo esa fantasía una y otra vez. No sabemos exactamente si Willie era caníbal, pero estamos seguros que mezclaba restos humanos con la carne de su granja. Tal vez su fantasía de canibalismo no consistía en comerse él mismo a las mujeres, sino en engañar a alguien más para que lo hiciera. Willie le dijo a Lynn que si le contaba a alguien lo que había visto, ella también acabaría en el gancho del carnicero. Lynn, llorando, le dijo que no le diría nada a nadie. Ella solo quería drogas y alcohol. No quería meterse en problemas. Quizá Willie haya estado satisfecho por esa noche. O en verdad, sentía un lazo especial con Lynn. La dejó ir sin ningún problema. Incluso le pidió un taxi. Ella regresó a la ciudad. Se embriagó, consumió drogas y trató de olvidar. Pero a pesar de que lo intentó, Lynn nunca pudo sacar de su mente la imagen de esos dedos con las uñas pintadas de rojo. En mayo de 1999, la policía de Vancouver estableció una nueva unidad de personas desaparecidas, dirigida por el detective Lorimer Shiner. A diferencia de otros oficiales de Vancouver, el detective Shiner tenía una razón poderosa para simpatizar con las trabajadoras sexuales desaparecidas. Lorimer Shiner era un hombre trans. Durante sus primeros años como oficial de policía, cuando vivía todavía como mujer, el detective Shiner trabajaba como policía encubierto y muchas veces se hizo pasar por trabajadora sexual. Habiendo experimentado la vida nocturna de una trabajadora sexual de Vancouver, al detective Shiner le enfurecía que sus casos fueran ignorados. Por años, había tratado de abogar por las mujeres desaparecidas, pero sus jefes le decían que seguramente las víctimas habían huido por sí solas. Ahora, finalmente, tenía una unidad y sus propios recursos para investigar los casos. Casi de inmediato, el detective Shiner comenzó a recibir pistas que lo llevaron a Willie Pickton. Había suficientes fuentes y muchas mujeres desaparecidas. Shiner estaba seguro de que la granja Pickton era un punto clave para descifrar este caso. Desafortunadamente, sin el apoyo de la Real Policía Montada de Canadá, no podía conseguir una orden de cateo. De acuerdo al sistema canadiense, la RCMP debe participar en la investigación para que sea legal. Y los Mounties no estaban interesados. A pesar de que habían intentado ayudar en varias ocasiones, una vez cuando fueron a visitar la granja de Pickton, Dave les dijo que era una mala temporada para investigar porque estaban muy ocupados. Les pidió que regresaran el próximo año y se fueron sin cuestionar. A los jefes del detective Shiner tampoco les interesaba ayudar. De hecho, pensaban que la unidad de investigación especial de Shiner solo servía para una cosa: mantener tranquilos a los medios de comunicación mientras la policía de Vancouver seguía trabajando como de costumbre. Shiner fue diagnosticado con estrés postraumático debido a la culpa que sentía por no haber podido ayudar a las mujeres desaparecidas. No podía dormir y casi no comía. A finales del año 2000, el detective Shiner pidió que lo transfirieran a otro lado. Estaba completamente desilusionado, deprimido y desmoralizado. De acuerdo al detective Shiner, en enero de 2001, la policía de Vancouver llevó a cabo otro truco publicitario. Establecieron una operación conjunta con la Real Policía Montada de Canadá para investigar los casos de mujeres desaparecidas. Pero en lugar de enfocarse en el sospechoso, prepararon una lista de 100 delincuentes sexuales de la provincia. Pickton estaba en la lista,
pero no era más importante que ninguno de los otros 99. Parecía como si Willie Pickton nunca fuera a ser atrapado. El detective Skinner pensó que se estaba volviendo loco. No podía entender cómo sus colegas no veían cuál era el siguiente paso. Algo que parecía evidente para él. La granja de cerdos de los Pickton tenía que ser investigada. Pasaron los meses y los años sin ningún progreso. Las mujeres seguían desapareciendo. Finalmente, el 5 de febrero de 2002, un oficial de la Real Policía Montada se presentó en la puerta de la granja de cerdos de los Pickton, pero no estaba allí para investigar la desaparición de las mujeres. Se había presentado por un arma ilegal que creía pertenecía a Willie Pickton. Se habían esforzado más en investigar un arma de fuego que en descubrir el destino de 50 mujeres desaparecidas. Fue mera coincidencia que el oficial haya encontrado un inhalador con el nombre de una de las mujeres desaparecidas mientras registraba la granja. Finalmente, la policía decidió investigar más a fondo a Willie Pickton. El día siguiente llegaron con una orden de cateo y comenzaron a registrar toda la granja. Los oficiales estaban por todos lados buscando cualquier tipo de evidencia. Y le encontraron huesos y dientes enterrados por toda la propiedad. Algunos cráneos de mujeres habían sido cortados en dos para su entierro. Se encontraron restos humanos en una bolsa de basura. La mandíbula de una mujer fue enterrada al lado del granero donde Willie destazaba los animales. Pickton guardaba todo. Y los investigadores encontraron una bolsa con las pertenencias de Sarah DeBreeze. Dentro de la bolsa había un condón usado con el ADN de Willie Pickton. Pero el peor descubrimiento de todos ocurrió en el congelador de Willie, donde los investigadores encontraron paquetes de carne molida que incluía restos de dos de sus víctimas, Inga Hall y Cindy Felix. Los restos de Marnie Frey también fueron molidos junto con otra carne y se sirvieron en uno de los asados de Pickton. 2 primos de Marnie asistieron a esa fiesta y se horrorizaron al darse cuenta de que quizá se habían comido a un miembro de su propia familia. Cuando el detective Skinner escuchó de la investigación, sintió tanta emoción por la noticia que se puso a llorar. Finalmente, se habían escuchado las voces de las víctimas, aunque había pasado demasiado tiempo. El 22 de febrero, Willie Pickton fue arrestado y acusado de homicidio, pero la investigación apenas comenzaba. En junio, la policía utilizó maquinaria pesada y excavó cada rincón de la granja en busca de más evidencias. Ahora que la policía finalmente estaba investigando el caso, quería hacer las cosas bien. La excavación duró 21 meses, hasta noviembre de 2003. El juicio de Willie comenzó el 22 de enero de 2007. Esto con el objetivo de recabar la mayor cantidad de pruebas posible. Para ese entonces, Willie era acusado de asesinar a 27 personas. Por razones legales, el juez del caso de Pickton decidió dividirlo en 2. Uno por las 6 víctimas de las que se había comprobado su muerte y otro por las 21 de las que se habían encontrado artículos personales en la granja, pero cuyos cuerpos seguían sin ser recuperados. El juicio por el homicidio de las 6 víctimas fue el primero. El 9 de diciembre de 2007, el jurado declaró culpable a Willie Pickton por 6 homicidios en segundo grado, por las muertes de Serena Abotway, Mona Lee Wilson, Andrea Josbury, Brenda Ann Wolf, Marnie Lee Frey y Georgina Faith Papin. Willie Pickton fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Apeló su sentencia ante la Suprema Corte de Canadá, donde esta fue confirmada. Será elegible para libertad condicional hasta el 22 de febrero de 2027. Willie Pickton era irracional e impredecible cuando estaba libre, y en la cárcel se ha comportado de la misma manera. Cuando le dijeron que habían puesto una cámara en su celda, se desnudó por completo y comenzó a masturbarse. En enero de 2018 se lanzó el documental Voz de un asesino serial, en el que se muestra contenido nunca antes visto de Willie. En las grabaciones que fueron hechas en 2002, le confiesa todo a su compañero de celda, quien en realidad era un policía encubierto. En el escalofriante video, Pickton se jacta de usar una planta de transformación, una máquina usualmente utilizada para eliminar los desechos animales después de destazarlos, para deshacerse de sus víctimas. Después, se lamenta de que lo hayan atrapado
antes de matar a 50 mujeres. Dice, iba a asesinar una más para que fueran 50. Por eso fui descuidado. Solo quería una más. Quería que fuera un número cerrado. Después de confesar sus crímenes, Willie decidió negarlos. En 2016, Willie publicó un libro en el que acusa a la Real Policía Montada de Canadá de conspirar en contra de la familia Picton. El libro, que está lleno de incongruencias y errores gramaticales, fue escrito a mano por Willie. En él dice que no mató a nadie. Tal vez nunca sabremos exactamente cuántas mujeres mató Willie Picton o cuándo comenzó su ola de asesinatos. Pero Willie solo es una pequeña parte de la crisis de desapariciones y asesinatos que siguen acechando a las mujeres indígenas de Canadá. La Compañía de Radiodifusión de Canadá, o CBC, por sus siglas en inglés, se encuentra actualmente monitoreando más de 250 casos sin resolver. Por su parte, el detective Schenner fue obligado a retirarse por un tiempo del trabajo policial después de que el caso Picton acabara con su salud. En 2017, fue entrevistado por la BBC. La gente piensa que no hay problemas con la policía de Canadá, pero el gobierno no tiene los mecanismos suficientes para supervisar su trabajo. Creo que sin esos mecanismos, es fácil que asesinos como Picton puedan salirse con la suya una vez más. Gracias de nuevo por sintonizar Asesinos Seriales. Regresamos el próximo lunes.